quiero enfatizar que estos esquemas de razonamiento son de vital importancia para cualquier contenido de matemática, no solamente en geometría, porque nos ayuda a hacer demostraciones lógicas de todo este proceso. Vamos a estudiar diversos esquemas de razonamiento. Les estaba comentando que yo les envié a ustedes al grupo de WhatsApp una tabla de reglas inferenciales, las cuales nos van a ayudar para hacer estos esquemas de razonamiento. Habíamos señalado una específica, voy a volverla a colocar aquí, permítame un momentito, que era P que implica Q, P, entonces Q. ¿Cómo se le llama a esta regla de inferencia? Por favor, si alguien podría decirlo. Es modus ponens, algo así. Exactamente, modus ponens. Que quiero comentar de que hay algunos textos que le llaman a esta regla la afirmación de la hipótesis. Es así como se coloca esta expresión. Entonces, aquí, pues, cuando nosotros empezamos a ver el tipo de razonamiento, vamos a empezar a observar que los sistemas matemáticos están formados, y ya lo habíamos mencionado, por axiomas, definiciones y términos que todavía no están definidos. Pero estas reglas nos ayudan a través de los axiomas a llegar a generalizar diferentes aspectos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de estos esquemas de razonamiento, nosotros vamos a tener una sucesión de proposiciones. Entonces, por ejemplo, inclusive, estas son proposiciones que podríamos escribirlas con un conectivo, que sería el conectivo I, para llegar a tener una conclusión como la que nosotros tenemos en este caso. Entonces, pero si ustedes se dan cuenta, en la parte que nosotros tenemos aquí, ya hay una construcción de un razonamiento que nos va a ir ayudando para ir ejercitando estos esquemas que nosotros hemos estado mencionando. Entonces, este modus ponens nos va a ayudar a afirmar la hipótesis para llegar a una conclusión. Vuelvo a repetir que estos esquemas de razonamiento nos van a servir para poder generalizar varios aspectos. Vamos a colocar alguna expresión para que ustedes puedan ir viendo alguna situación que nos pueda ayudar a representar. Por ejemplo, en el caso de que P sea que 2 es igual a 3 y Q, me como mi sombrero. Entonces, si nosotros tenemos esta situación, ¿cómo podríamos llegar a representar esto simbólicamente? Bueno, ya sabemos de que sería P implica a Q. P, entonces, Q, ¿verdad? Sin embargo, pues obviamente para que esto tenga un razonamiento lógico, nosotros tendríamos que asumir a las partes, a estas proposiciones como verdaderas, aunque vamos a encontrar que algunas son falaces, porque en el caso de acá de 2 es igual a 3, pues obviamente nosotros sabemos de que esto es una expresión falaz. Entonces, acá dice, si 2 es igual a 3, entonces como mi sombrero. 2 es igual a 3, entonces la conclusión que nosotros tendríamos para este caso es que me como mi sombrero. Ese sería el razonamiento, vuelvo a repetir, lógico que se tendría para esta situación. Si yo estoy asumiendo que mis proposiciones, estas premisas que me están dando,
siempre se van a asumir como verdaderas, entonces me podrán llegar a poder tener un objeto de conclusión que me pueda ayudar. Pero vuelvo a repetir, estas premisas van a tener un resultado que va a estar construido por estos conectivos y para llegar a comprobar esta situación. Entonces, este sería el esquema que nosotros tendríamos para verificar si un razonamiento es lógico o no. Obviamente, pues, si nosotros hacemos un contraejemplo de este esquema que nosotros tenemos acá, para que esto sea verdadero, ¿qué podría ser verdadero y qué podría ser falso? Si yo tengo que la primera proposición es falsa, no importando la segunda, va a ser verdadera. Si yo tengo que la primera es falsa. Entonces, no importa si esta sea falsa o verdadera, mi proposición llegaría a ser verdadera. Ahora, en el caso de P, si yo tengo que esta otra premisa fuera falsa, entonces por el conectivo lógico y esto se volvería nuevamente algo falso. Entonces, vuelvo a repetir, en este caso, pues nosotros llegaríamos a llegar a tener un resultado que podría ser considerado como verdadero, aunque haya falacias perdón, un esquema no correcto de las situaciones que estamos representando acá. Vamos a ver un ejemplo más común para que ustedes puedan ir observando algo que nos pueda ir ayudando acá. Por ejemplo, si nosotros colocamos, si Julia vota hoy, votará por Armando. Por Armando amigable, por ejemplo. Entonces tenemos en la siguiente condición, Julia votó hoy. ¿Cuál sería nuestra conclusión en este caso? Por lo tanto, ¿cuál sería la conclusión según el esquema de razonamiento de Modus Ponens? ¿Cuál sería la conclusión? Que votó por Armando. Exactamente. Entonces, Julia votó por Armando. Entonces, nosotros podemos ir viendo esquemas de razonamiento por lo que nosotros vamos a ir observando en esta situación. Ahora, bueno, voy a borrar esto solamente para que vamos a ir colocando acá los esquemas de razonamiento o las reglas de inferencia que nos van a ir ayudando. Y en las otras páginas voy a ir colocando ejemplos específicos para que ustedes puedan ir observando esta situación. La segunda regla que nosotros habíamos señalado era la siguiente. P implica a Q, la negación de Q, esto nos llegaría a una conclusión de la negación de P. ¿Cómo se le llama a esta regla? A ver. Modus tollens, Lick. Exactamente, modus tollens. Esa sería la regla. Miremos un ejemplo específico de esta regla. Y vamos a ver si nieva. La temperatura será inferior a 0 grados centígrados.
Entonces, aquí nos dice la temperatura es 0 grados centígrados o superior. Entonces, según este esquema de razonamiento que es el modus tollens, ¿cuál sería nuestra conclusión? A ver. Si nieva, la temperatura será inferior a 0 grados Celsius. La temperatura es 0 grados Celsius o superior, por lo tanto. ¿No está nevando? Exacto, no está nevando. Quiero comentar de que este modus tollens es algo que se le conoce también como la negación de la conclusión. Entonces, este es un esquema que va a representar que si yo niego una de las proposiciones que se están dando, entonces se va a concluir con la negación de la otra proposición. Entonces, en la expresión latina se le conoce como modus tollens. Y también tenemos otro razonamiento, que esto ya lo habíamos señalado también. Si P implica Q y Q implica AR, entonces P implica AR. ¿Cómo se le llama a esta regla de inferencia? Un silogismo hipotético. Exactamente, es un silogismo hipotético. Entonces miremos un ejemplo de un silogismo hipotético. Dicen, vamos a ver, dos rectas perpendiculares se intersecan. Permítame. Es una R más. Ahora, la siguiente premisa dice, las rectas no son paralelas. Sí se intersecan. Por lo tanto, ¿cuál sería la conclusión acá? Dos rectas perpendiculares se intersectan. Dos rectas Perpendiculares se intersectan. sí se intersecan. Entonces, todos este tipo de ejercicios nos van ayudando a generalizar aspectos importantes de algo específicamente. Vuelvo a repetir, y para eso siempre va a ser importante que nosotros tengamos presente a los postulados de la geometría para poder representar diferentes situaciones. Vamos a presentar otros ejemplos de razonamiento. Yo quiero que ustedes lo vayan analizando. Ahora yo voy a dar algunas situaciones, puedo dar una premisa, una conclusión para que ustedes puedan ir asumiendo cuál sería la regla de inferencia y cuál sería el dato faltante. Por ejemplo, acá nos dice, acéptese un punto de la bisectriz
perpendicular de un segmento equidista de los extremos del segmento. Ahora, aquí esto sería algo dado, supuestamente, pero nos lo dejan como duda. Y la conclusión que me daría es el punto C equidista de los extremos del segmento AB. Vamos a ver, ¿qué regla de inferencia pueden notar ustedes acá? ¿Y cuál sería el paso que me hace falta colocar aquí? A ver. Que C es la bisectriz. Que C está sobre la bisectriz, exactamente. O sea que aquí tendríamos que esa sería la parte que nos haría falta. Que el punto C está sobre la bisectriz perpendicular. A ver, pero me gustaría también no solamente que lleguemos a esto, sino que me digan qué regla pueden notar acá. ¿Cuál sería la regla que podríamos observar aquí? Sería el silogismo hipotético. El silogismo hipotético. Vamos a ver. Un punto de la bisectriz perpendicular de segmento equidista de los puntos extremos del segmento. El punto C está sobre la bisectriz perpendicular. Por lo tanto, el punto C equidista de los extremos del segmento A y B. Analicemos la situación de otra manera. ¿O todos consideran que es un silogismo hipotético? Me gustaría escuchar la participación de todos porque lo que yo estoy buscando aquí es de que entremos a esta conclusión, debatámosla y miremos si es correcto. Lick, yo lo miro con un modus ponens. Usted lo mira como un Dilema constructivo, ¿no sería? Y bueno, estamos trabajando ahorita sobre estos tres. El modus tollens, modus ponens y el silogismo hipotético. Ahorita estamos trabajando sobre estos. Yo igual pienso que modus ponens. Modus ponens. ¿Por qué cree que es un modus ponens? ¿Y por qué? Y la compañera que dijo que era silogismo hipotético, ¿por qué cree que es un silogismo hipotético? Por favor, me gustaría su participación. En mi caso, porque la primera parte se relaciona con la segunda, entonces, o podríamos decir que la conclusión se relaciona con la segunda parte de la hipótesis, por eso pienso yo de que es un silogismo. Uh-huh. O sea, usted dice la conclusión, bueno, para que sea un silogismo, recordemos la construcción del silogismo, P implica Q, Q implica AR, por lo tanto, P implica AR. Ese sería el silogismo hipotético. Entonces, dice aquí un punto de la bisectriz perpendicular de un segmento equidista a los extremos del segmento. El punto C está sobre la bisectriz perpendicular. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestra conclusión?
el punto C equidista de los extremos de A y B. Entonces, ahora miremos la parte del modus ponens que estaban señalando sus compañeros, que P implica Q, según recuerdan, P implica Q, P, entonces la conclusión sería Q. Según el razonamiento de ustedes, ¿por qué creen que este sería un modus ponens? Y no tengan miedo de contestar, la idea es que vayamos construyendo nuestro pensamiento. Solo quiero decir algo que también puede favorecer, y es que como entre las reglas lógicas, si yo tengo P con conectivo lógico con Q, esto también puede ser Q conectivo lógico con P, que esta es una ley precisamente que, una ley de inferencias que se ha trabajado en las reglas lógicas. Entonces, podría ser que también esté cambiado la imposición en algunos casos. Pero, por favor, comenten. Bueno, no contestaron. No sé si ¿cómo se llama? Y no se chiviaron. Y bueno, yo realmente considero mucho la situación de la compañera que habló. Sin embargo, la construcción que se puede observar en este caso, si usted lo logra ver bien, aquí se está afirmando la hipótesis. Entonces, porque aquí dice un punto de la bisectriz perpendicular de un segmento equidista en los extremos del segmento. Entonces, aquí estoy afirmando la hipótesis. El punto C está sobre la bisectriz perpendicular, que sería prácticamente la P. Entonces, en la conclusión, el punto C equidista de los extremos de algo que tengamos aquí en A y B. Entonces, para mí sería más un modus ponens. Miremos otra. Acá nos dice, acéptese, que esa va a ser la duda, y nos dan el dado que el ángulo A, B y C mide más de 90 grados. Ahora la conclusión es que el ángulo ABC es un ángulo obtuso. Bueno, esquema, primero digamos cuál sería la premisa y después definamos cuál sería el razonamiento lógico. A ver. Un ángulo obtuso mide más de 90 grados. Podríamos decirlo así. Vamos a colocarlo con color rojo. Un ángulo con medida mayor de 90 grados es un ángulo obtuso.
Por favor, esquema de razonamiento. A ver. ¿Alguien que lo pueda decir? Modus ponens. ¿Perdón? Sí, es modus ponens. Modus ponens, exactamente. Aquí se está afirmando la hipótesis. Vuelvo a repetir que acá lo que siempre vamos a buscar es nuevamente un esquema de razonamiento, y vamos a estar buscando diferentes formas para poder estipular estas situaciones. Entonces, sí me gustaría, vuelvo a repetir, que no solamente lleguemos a este tipo de conclusiones, sino que por favor vayamos buscando algunas representaciones. Entonces, yo voy a colocar aquí unas proposiciones, y quiero, por favor, que con un esquema de razonamiento que yo vaya presentando, ustedes me vayan señalando si esto es verdadero y si esto no lo es. Pero sí, por favor, me gustaría nuevamente que volvamos a compartir esta situación, y que todos participen, porque la idea siempre va a ser que tengamos una participación en el grupo. Quiero comentar, el curso se llama Didáctica de la Geometría y la Trigonometría. Como matemáticos educativos, que realmente esa es la carrera que nosotros estamos siguiendo, vamos a tener diferentes enfoques en la enseñanza. Entonces, nosotros sabemos de que acá en Guatemala, el currículum nacional base nos va guiando a un sistema constructivista que va guiándose por medio de competencias. Sin embargo, los matemáticos educativos, quiero ser explícito en esto, han buscado diferentes enfoques para la enseñanza. Y entre los enfoques que se han buscado está la teoría socioepistemológica, está también el enfoque etnomatemático. Inclusive ayer tuvimos una conferencia con un venezolano que su esquema de trabajo es la etnomatemática, pero él se dirige sobre esas situaciones. Estas dos enfoques matemáticos son enfoques que van directamente a la construcción de las prácticas sociales, o sea que a través de las prácticas sociales los estudiantes pueden llegar a una conclusión específica y poder generalizar a través de esas prácticas sociales. Y tanto el enfoque socioepistemológico y el enfoque etnomatemático van buscando esas corrientes. Obviamente los dos por sus diferencias, pero van buscando esa parte. Hay otra teoría, está la teoría de lo antropológico, de lo didáctico. Esa teoría tiene orígenes en diferentes enfoques. Sin embargo, pues tiene corrientes de inicio en Francia, y esto también va buscando práctica social. Ahora, yo el sistema que estoy buscando con ustedes es un enfoque ontosemiótico. El enfoque ontosemiótico tiene una configuración epistémica cognitiva. Lo que busca este enfoque ontosemiótico es de que a través de proposiciones, a través de algo gráfico, a través de la situación verbal, se llegue a una conclusión, pero esta conclusión sea argumentada, y esta puede ser argumentada y defendida, que es lo que yo estoy buscando con ustedes. Por eso es de que yo les pido su participación en todos estos esquemas, que sí me gustaría que a través de estas situaciones ustedes participen
para que así podamos llegar a una situación más lógica. Lick, disculpe. Sí, sí. En un modus ponens, la hipótesis siempre es afirmativo, siempre va a ser afirmativo. Sí, vuelvo a señalar de que en el modus tollens también es conocida en los libros como la afirmación de la hipótesis. En cambio, la modus tollens es conocida como la negación de la conclusión. Ahora, el silogismo hipotético es conocido en la mayoría de los libros como la regla de cadena. Solamente que quiero comentar que estas expresiones, estas connotaciones de modus tollens, modus ponens, son de una locución latina para poder explicar esta situación, pero lo que trata de hacer es una afirmación de la hipótesis, una negación de la conclusión y una regla de la cadena. No sé si quedó claro. Sí, Lick, gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer algunas ejercitaciones. Vuelvo a repetir, a mí me gustaría bastante la participación de ustedes y quisiera que comenzáramos a partir de esto, llegar a conclusiones. Vamos a ver. Aquí dice, acéptese. Acéptese que todas las rectas, que todas las rectas horizontales son paralelas. Y aquí lo que vamos a tener que averiguar es el dado. Ahora la conclusión. Solo voy a borrar esto porque si no se va a ver como tilde en esta O. La conclusión es que la recta, por eso lo colocamos con líneas acá, la recta E y F y la recta G y H no son rectas horizontales. Bueno, viendo esto, por favor, su participación, ¿cuál sería en este caso la otra premisa, la premisa dada? Que EF y GH no son paralelas. Vamos a ver que, vamos a colocarlo aquí, que la recta EF y la recta GH no son paralelas. ¿Qué razonamiento, qué esquema de razonamiento tenemos aquí entonces? Es un modus tollens. Exactamente, este sería un modus tollens, que ya tenemos un esquema de razonamiento directamente de lo que nosotros estamos observando acá. No sé si hay dudas, por favor, pueden hacer sus preguntas. Me gustaría su participación, por favor. Dijo modus tollens, ¿verdad? Tollens. Tollens. Sí, porque es la negación de una conclusión. Ah, ya. Siempre va a intervenir la negación, ¿verdad? Exacto. Ahí es donde nosotros podemos ver si es modus ponens, modus tollens o silogismo hipotético. El silogismo hipotético, nosotros podemos verlo a partir de poder ver si hay una implicación, que esa es la construcción de un silogismo hipotético. Si P implica Q y Q implica R, entonces P implica a R, que ese sería el silogismo hipotético. ¿Ya? No sé si está claro.
Sí, sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Vamos a hacer otra que quiero que ustedes lo analicen. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a colocarnos acá. Perdón, Lick, disculpe. Aparte, entre la hipótesis y la conclusión, donde dice dado, ¿qué sería eso? ¿Una proposición o Es una premisa. una premisa? Ah, ya, gracias. Recuérdense que los primeros dos va a tener una construcción, es lo que les estaba comentando, que en este caso vamos a tener una construcción de la siguiente manera, que las premisas van a estar conectadas por un conectivo lógico y, que eso es la diferencia que nosotros tenemos acá. Pero esto estas son premisas y esta sería parte de la conclusión. Entonces, para que ustedes lo puedan ir observando en esta situación. Bueno, miremos un ejemplo acá vamos a poner aquí, vamos a colocarlo con color negro, acéptese. Si no me despierto, no puedo ir a la fiesta. Dado que esa va a ser la citación, que vamos a dejarla como duda, y la conclusión sería: si no me despierto, no me divertiré. Vamos a ver, ¿cuál sería en este caso, el dado aquí? Si no puedo ir a la fiesta, no me divertiré. Ah, muy bien. Si no voy a la fiesta, no me divertiré. ¿Cómo se le llama a este esquema de razonamiento? ¿Es un modus tollens, Lick? No. No. Miremoslo bien. Silogismo hipotético, ¿Por qué es un silogismo hipotético? porque en la conclusión lleva una implicación. Una implicación. Ah, muy bien, excelente. Entonces usted está notando aquí algo. Para el silogismo hipotético se lleva una implicación. Que esas son cuestiones que nosotros tenemos que ir observando en la construcción de las diferentes partes que nosotros tenemos acá. No sé si se va comprendiendo, por favor, si no vayan haciendo sus preguntas, que me interesa bastante este tipo de comprensión. Y la persona que había señalado modus ponens, ¿por qué había considerado que era un modus ponens? Porque pensé, Lick, que, por ejemplo, la conclusión de la hipótesis bueno, me confundí porque pensé que ese no lo estaba contradiciendo, ¿verdad? Lo estaba negando, pero creo que no, estaba equivocado. No, pero no se preocupe, mire, vuelvo a repetir, aquí lo que interesa es de que usted vaya analizando la situación, no se sienta mal, aquí vamos buscando la construcción del conocimiento. Oye. Sí, Lick, gracias, muy amable.
Muy bien. Bueno, vamos a ir viendo. Yo ahora voy a presentar algunas escenas y quiero que ustedes hagan la siguiente construcción de cómo se llama, de razonamiento. Entonces, yo necesito que ahora lleguemos a representar esto en forma verbal para que así nosotros podamos llegar a tener una consideración más lógica. Vamos a ver acá. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a decir que P señala, estudio mucho. Vamos a decir que Q nos va a señalar, obtengo A como calificación. Y R sería, me hago rico. Bueno, entonces yo quiero ahora que ustedes hagan un modus ponens, un modus tollens y un silogismo hipotético con estas proposiciones. Entonces, me gustaría escuchar cuando tengan ustedes estos resultados con esta construcción. Vamos a ver, ¿alguno tiene el modus ponens? ¿Un ejemplo de modus ponens con estas proposiciones? Sería, si estudio mucho, obtengo A como calificación. Uh-huh. Y la conclusión sería, obtengo A como calificación. Uh-huh. Bueno, realmente hace falta acá, porque recuerde que el modus ponens es una implicación y recuérdense aquí, vamos a afirmar la hipótesis. De la afirmación, yo llego a la conclusión. Entonces le hizo falta el P para llegar a la conclusión. Entonces, podría ser acá, si estudio mucho, entonces obtengo A como calificación. Yo estudié mucho. Entonces mi conclusión es, obtengo A como calificación. ¿Ya? Okay, Vamos ahora con el modus tollens. Vamos a ver. ¿Alguien que tenga el modus tollens? Sería, Lick, si estudio... Ajá. Si estudio mucho, obtengo A como calificación. Entonces, obtengo A como calificación. Y si no, Q sería, si no estudio mucho, o sí, si no estudio mucho, no obtengo A como calificación. No, aquí hay una confusión. Vamos a ver. Recordemos Bueno, quedaría,
quedaría? Si estudio mucho, entonces obtengo A. No obtuve A como calificación, entonces no estudié mucho. Ahí estamos. Ese es el esquema de modus tollens. P implica Q, no Q. ¿Qué nos señala esto? La negación de P. Bueno, vamos ahora con el silogismo hipotético. Un ejemplo del silogismo hipotético, me gustaría escuchar, por favor, vuelvo a repetir de que el curso lo estamos haciendo de forma participativa, necesito la participación de cada uno de ustedes. Sería, si estudio mucho, entonces obtengo A como calificación. Si obtengo A como calificación, entonces si estudio mucho, me hago rico. Ahí le hizo falta algo. Le hizo Tal vez falta algo. sería, si estudio mucho, entonces obtengo A como calificación. Si obtengo A como calificación, entonces me hago rico. Y sería, si estudio mucho, entonces me hago rico. Exactamente. Ahí está el silogismo hipotético. P implica Q, Q implica AR, entonces P implica AR. Ese sería el silogismo hipotético. Bueno, vuelvo a repetir, sí me interesaba mucho el que fuéramos haciendo esto porque más adelante nos va a servir para hacer construcciones y demostraciones en geometría. Como les estaba indicando, para este tipo de demostraciones que hemos estado trabajando en este caso, vamos a necesitar de premisas, y estas premisas pueden ser dadas por postulados de geometría. Entonces, hay algunos postulados que son importantes que nosotros tengamos en cuenta. Por ejemplo, está el postulado de la existencia de los puntos. ¿Qué nos dice el postulado de la existencia de los puntos? Dice, el espacio existe y contiene por lo menos 4 puntos. Entonces, en este caso, si ustedes pueden observar, aquí ya tenemos un cubo y aquí se pueden observar ya la ubicación de 4 puntos, viéndolo en la parte del espacio. Son 4 puntos no coplanares. Ahora dice, un plano contiene por lo menos 3 puntos no colineales. Aquí tenemos el plano y tenemos 3 puntos que son no colineales. Quiero comentar que precisamente esta idea de los 3 puntos no lineales tiene una aplicación con los trípodes, porque se ha podido demostrar que el uso del trípode consiste perfectamente para poder tener algo asegurado. Ustedes se pueden dar cuenta que con un trípode ustedes pueden tener una cámara sin que se esté moviendo en un plano. En cambio, si hubieran 4 patas, por ejemplo, si hay una que esté mal, entonces va a temblar inclusive una mesa o va a temblar inclusive una silla, pero en el caso del trípode ayuda a permanecer en este caso. Otro postulado de la existencia de los puntos es que una recta contiene por lo menos 2 puntos, y este era un postulado de Euclides que nosotros ya habíamos mencionado, que inclusive GeoGebra, que trabaja con estos postulados, para la construcción de una recta se necesitan 2 puntos para poder definirla. También tenemos el postulado de punto y recta. El postulado de punto y recta dice que 2 puntos están contenidos en una y solamente una recta. Para afirmar que una línea es recta se requiere una y solo una línea que contenga 2 puntos indiferentes. También se puede decir que 2 puntos pueden determinar una recta.
Obviamente, en la geometría no euclidiana, nosotros, si ustedes pueden observar, en el caso de ver la parte de la esfera, en la esfera pueden haber dos rectas que se puedan intersecar en puntos como los que estamos viendo acá, pero esto estamos hablando de una geometría no euclidiana, y lo que nosotros estamos estudiando es una geometría euclidiana o geometría plana. Por lo tanto, esta representación no entraría en la representación plana. También tenemos el postulado del punto y el plano. ¿Qué nos dice el postulado del punto y el plano? Nos dice, tres puntos no colineales están contenidos en uno y solo un plano. Ustedes pueden observar, aquí podemos afirmar que para que nosotros observemos esta situación, en el plano no se tuerce ni se da vueltas en un espacio. Entonces, aquí se requiere uno y solo un plano que pueda tener estos puntos colineales que sean indiferentes. En este caso también se puede decir que los tres puntos no colineales determinan a un plano. Obviamente, vuelvo a señalar, pero esto no es parte de una geometría euclidiana. Ustedes pueden notar que inclusive en estudios de física se ha hablado directamente de una curvatura espacio-tiempo que vendría a ¿cómo se llama?, debatir esta situación. Pero, nuevamente repito, estamos en el estudio de geometría plana. Miremos, el siguiente postulado nos indica que el postulado de la intersección de planos dice, si dos planos, perdón, solo voy a componer esto una vez. Si dos planos se intersectan exactamente en una recta. Aquí, nuevamente, podemos afirmar que un plano recto se va a requerir que dos planos se intersecten en una sola recta, no en dos, no se podría en dos, como lo que estamos observando en este caso. El otro postulado es el postulado de los puntos, la recta y el plano. Nos dice, si dos puntos están en un plano, entonces la recta que los contiene está en el plano. Aquí lo podemos observar en la geometría plana. Esto ya sería en una geometría no euclidiana que podría ocurrir esta situación. Y por último, estaría el postulado de la separación de planos. Dice, sea N un plano y L una recta en N, los puntos del plano que estén en la recta L forman dos semiplanos, de manera que cada semiplano es un conjunto convexo. Y lo segundo, si P es un semiplano y Q está en el otro, entonces P y Q se intersecan en él. Entonces aquí podemos observar la representación de esta parte. Podemos observar que se requiere una recta que divida a un plano para que se puedan formar estos dos semiplanos, ¿verdad? Y aquí podría usarse este postulado para poder determinar si ambos puntos están en el mismo lado de la recta o en lados opuestos de la recta que tenemos acá. Miremos otros postulados que son importantes para señalar. Está el postulado de separación del espacio. Aquí nos señala que sea N un plano en el espacio, aquí lo estamos representando. Los puntos del espacio que no están en N forman dos semiespacios, de manera que cada semiespacio es un conjunto convexo. Y segundo, si un punto A
está en un semiespacio y B está en el otro, el segmento A y B interseca a N. Y eso lo podemos observar acá de manera ya visual. Se está observando que si este es un plano y tenemos dos puntos que están fuera, que están en el espacio, entonces estos puntos intersecan en el plano que tenemos acá. Y también podemos observar que cada semiespacio de lo que se está formando acá es un conjunto convexo de lo que estamos señalando en esta figura. Otra situación que podríamos observar, y este sería uno de los postulados que con este terminaríamos postulados de la geometría plana, nos dice, dados un punto y una recta en un plano, hay exactamente una recta que pasa por el punto y es perpendicular a la recta dada. También nos dice que dado un plano y la expansión, solo déjenme corregir esto ahorita. Vamos a ver, hay exactamente una recta, dado un plano, aquí está. Dado un plano en el espacio, me comí una letra, perdonen. En el espacio que no está en el plano, hay exactamente una recta que pasa por un punto y es perpendicular al plano dado. Eso sería prácticamente la representación de las perpendiculares. Aquí se requiere solamente una recta que pase por un punto dado y sea perpendicular a una recta o un plano dado. Que eso sería prácticamente los postulados. Estos postulados son aceptados en la geometría y dentro de un momentito que vamos a iniciar, nos van a ayudar para hacer construcciones geométricas ya utilizando razonamientos lógicos. Y quiero ser muy específico con algo que estaba señalando anteriormente. Realmente, volviendo a lo que les estaba explicando de los enfoques de matemática educativa, nosotros tenemos que buscar un enfoque que se familiarice con nuestra forma de enseñanza. Entonces, sería algo apropiado que buscáramos los diferentes enfoques de matemática educativa. Esto se conoce también como didáctica específica, que es lo que nos va a ayudar para poder impartir clases. Entonces, todos los docentes tienen diferente forma de impartir clases. Algunos siguen utilizando didáctica general para poder impartir su clase, y no quiero decir que esta sea mala. No es mala. Y no malinterpreten eso. No es mala, pero hay matemática que ha sido creada, didáctica que ha sido creada para poder compartir estos conocimientos. Entonces, en mi caso, yo sí necesito, y vuelvo a requerir, esta situación del comportamiento, de su participación. Quiero hablar acerca, un poquito antes de seguir con el tema, quiero enfatizar que el enfoque ontosemiótico, a ver, yo quería buscar, porque yo tenía un escrito de esto. Inclusive quiero comentar de que mi última tesis va dirigida a este enfoque ontosemiótico, pero yo quería explicar cómo es que es la configuración epistémica cognitiva para que ustedes vayan observando estas situaciones. Solo permítame, denme un segundito, por favor. Vamos a ver. Vamos a ver.
No, yo creo que lo voy a tener que compartir para la próxima sesión, porque sí me gustaría compartir con ustedes este enfoque de matemática, y más que todo porque a mí me dio muy buenos resultados en la aplicación del experimento. Entonces sí me gustaría que ustedes pudieran investigar diferentes enfoques de la enseñanza y puedan ir buscando cuál es el que se ajusta a su forma de impartir clases. Vuelvo a repetir de que estos enfoques tienen algunas construcciones, más que todo para buscar situaciones que vayan ayudando a que el conocimiento sea mejor. Entre uno de los aspectos que tiene el enfoque ontosemiótico va directamente en la utilización de algo que se va a conocer como la idoneidad didáctica. Y la idoneidad didáctica va a señalar varios puntos. Entre los puntos que se tienen está la mediacional, que es acerca de los recursos técnicos y el tiempo que se tenga. La epistémica, que va a ser la parte representativa. Aquí hay que tener un complementamiento, una participación y una apropiación también del conocimiento y del tema que se quiera compartir. También está la parte de la idoneidad cognitiva, que es la proximidad, que vuelvo a señalar, estos dos están vinculados en estos aspectos. Está la idoneidad didáctica, que es emocional. Esto tiene la implicación entre actitudes, afectos y motivaciones. También está la interaccional, y por eso es de que yo nuevamente sugiero que necesitamos diálogo, interacción y comunicación, que eso es algo importante en la construcción del enfoque ontosemiótico. Y aparte está la ecológica, que es la adaptación. Vamos adaptando este contenido a la sociedad, al currículum y a la escuela. En cuanto a la configuración epistémica cognitiva, yo les estaba señalando que esta es la configuración que se acepta en este enfoque para poder llegar a tener un conocimiento específico en matemática. Primero se presentan situaciones, estas motivan a utilizar definiciones, procedimientos, proposiciones, y estas reglas, que son las definiciones, procedimientos y proposiciones, resuelven la situación problema. Pero estas reglas nos llevan a poder argumentar, a poder generalizar algo, y estas argumentaciones son justificadas por estas reglas. Ahora, las reglas regulan el uso del lenguaje matemático. En el lenguaje matemático, nosotros tenemos el lenguaje visual, el lenguaje simbólico y el lenguaje verbal. Esos son los lenguajes matemáticos que nosotros tenemos. Y estos lenguajes matemáticos son expresados y soportados por las reglas que estamos señalando en este caso. Entonces, vuelvo a señalar, es importante que Disculpe, Lick, ya no está compartiendo pantalla.
Buenas tardes, compañeros. Disculpen, de casualidad, disculpen el abuso. De casualidad, ¿alguien tendrá el correo electrónico del doctor Chacón? Es que él me lo dijo, pero creo que me lo dio incorrectamente. Y me rebota el mensaje que le envié. Gracias. Me disculpo, realmente tuve, tuve un bajón de electricidad, ya no pude seguir, pero quisiera saber hasta dónde me escucharon, por favor. ¿O qué fue lo último que escucharon? Estaba explicándole que el enfoque episemiótico, algo así. Ontosemiótico. Autosemiótico, ajá. Ah, sí. Es que yo les estaba comentando que precisamente el enfoque ontosemiótico es el que yo estoy utilizando para el desarrollo de la clase y es por eso que su participación es de vital importancia. Entonces yo les estaba comentando, bueno, voy a tener que presentar porque yo creo que hasta no estoy presentando en este momento, ¿verdad? ¿Me confirman si pueden visualizar mi pantalla, por favor? Sí, Lick, ahora ya. Muy bien. Les estaba comentando también que es importante que nosotros vayamos conociendo estos enfoques y nosotros lo vamos enlazando en nuestro ejercicio docente. Es por eso que yo he sido muy enfático de que sí necesito la participación de ustedes en esta construcción. Y por favor, si ustedes van observando esta configuración epistémica cognitiva que se utiliza en el enfoque ontosemiótico, ustedes lo pueden ir viendo y a mí me gustaría que ustedes vayan observando cómo es que se va utilizando todas estas situaciones. Se presenta una situación, esta va a ser va a motivar a utilizar estas reglas para que lo resuelvan. Pero esto va a llevarnos a llegar a argumentar, que nos va a ayudar a justificar a partir de eso. Entonces, las reglas van a regular el uso del lenguaje matemático y el lenguaje matemático va a expresar y ser soportado por el uso de las reglas. Es por eso que cada vez que yo estoy haciendo un ejercicio con ustedes, yo hago preguntas y no quiero que se sientan como presionados, pero sí me gustaría la participación de ustedes para que vayamos construyendo un conocimiento. Les comentaba de que ya que habíamos hablado acerca de los postulados de la geometría, también hay postulados sobre medición y está el postulado de la regla y el postulado del transportador. En el caso del postulado de la regla, nos dice, a cada par de puntos le corresponde un número positivo único denominado distancia entre los puntos. Y el segundo postulado de la regla dice que los puntos de una recta pueden hacerse coincidir biunívocamente con los números reales, de modo que la distancia entre los puntos, cualesquiera, sea el valor absoluto de la diferencia entre los números asociados. Me gustaría escuchar en ustedes a qué se refiere esto con que los puntos de una recta pueden coincidir biunívocamente con los números reales, de modo que la distancia entre los puntos, cualesquiera, sea el valor absoluto de la diferencia entre los números asociados. A ver, ¿qué significa este término biunívocamente? Ahora sí me gustaría escucharlos. Está hablando de un ángulo. No, estamos hablando de rectas en el punto, pero estamos hablando que puedan hacerse coincidir biunívocamente. Esta palabra biunívocamente nosotros lo hemos utilizado en varios términos matemáticos, pero esta parte de biunívocamente nos señala algo que nos ayudaría a comprender mejor esta situación.
¿A qué señalaría, a qué podemos comprender con este postulado? Por favor, me gustaría escuchar qué es lo que ustedes entienden con esto. Que se pueden asociar los puntos de la recta con los números reales. Muy bien. Al momento que nosotros hablamos, cuando nosotros hablamos de una función biunívoca, ¿a qué nos referimos? Di con una molestia. Sí. Bueno, unívoca estaba buscando y me dice que asocia cada elemento de un conjunto con uno y solo uno. Exactamente. Elemento de otro conjunto. Exactamente. Y cada elemento de ese último conjunto con uno y solo uno de los elementos del primero. Exactamente, muy bien. Efectivamente, esta palabra biunívocamente hace una relación de solamente de tener un elemento con otro. Y es específicamente lo que estaba leyendo su compañero. Así es, exactamente. Muy bien. Bueno, miremos en el caso del postulado del transportador. ¿Qué nos dice el postulado del transportador? Dice, a cada ángulo le corresponde un número real único entre 0 y 180 grados. Bueno, en este caso estamos hablando de los transportadores que son la mitad de un círculo. Nosotros sabemos de que inclusive hoy en día, pues, hay transportadores que son completos, ¿verdad? Hay transportadores que son completos en esta situación. Pero aquí nos estamos refiriendo a un transportador de este tipo. A cada ángulo le corresponde un número real único entre 0 y 180 grados, llamado medida del ángulo. Ahora dice acá, si P, un punto en la arista de un semiplano H, cada rayo del semiplano o su arista con un vértice P puede hacerse conseguir biunívocamente con los números reales n que esté entre 0 y 180. De manera que la medida de un ángulo formado por un par de rayos no colineales con vértice P sea el valor absoluto de la diferencia entre sus números asociados. Bueno, y vuelvo a señalar aquí, esto podríamos verlo en una situación, por ejemplo, utilicemos ya que tenemos aquí el uso de Google. Aquí podemos encontrar que hay transportadores y precisamente yo había visto ¿ven? Que precisamente nos va a servir para poder representarlo en esta situación. Pues aquí estamos hablando acerca de la situación de lo que habla en el segundo postulado, pues que en este caso, si nosotros vamos girando el transportador de modo que los rayos que nosotros miramos acá correspondan con los números, el valor absoluto de la diferencia entre estos dos números sería el mismo que el postulado incluye en esta parte conceptual. Entonces, por ejemplo, si ustedes observan, aquí estamos, voy a hacer un poquito más grande esto, permítanme para que lo podamos observar acá. Bueno, no me había dado cuenta, pero aquí, por ejemplo, tenemos estos dos rayos. Y, por ejemplo, aquí tenemos un ángulo que va representando 95 grados. Y acá tenemos un ángulo que está representando 52 grados. Entonces, la magnitud de ese ángulo va a ser la diferencia entre esas dos medidas que nosotros tenemos. Pero note que va a ser una parte de poder representarlo como magnitud. No se represente, por eso se coloca en valor absoluto, porque solamente va a dar el tamaño del ángulo que nosotros tenemos acá. Y eso lo podemos evidenciar también en este ejemplo. Si estamos observando en los dos ángulos que tenemos, podemos utilizar ya sea los de arriba o los de abajo, que nos tendría que dar la misma magnitud por la separación que nosotros tendríamos en este caso. Entonces, sí hay postulados que nosotros vamos a ir utilizando en esta situación y esto nos va a ayudar para ir representándolo en la siguiente parte que vamos a trabajar la próxima semana. La próxima semana nos vamos a referir ya directamente
vamos a hablar acerca de los triángulos y la congruencia utilizando ya una demostración con los razonamientos de esquemas lógicos. Entonces, sí voy a necesitar siempre que por favor tengamos compás transportador para ir haciendo algunas ejercitaciones. Entonces, yo agradezco su presencia y quiero pedir que por favor se anoten en la asistencia porque esto se va representando en